Ante todo, un saludo, profesora. A mi equipo y a mí nos ha tocado el tema de fecundación. Para empezar, la fecundación es un proceso biológico mediante el cual el espermatozoide, o sea, el gameto masculino, se une con el óvulo, el gameto femenino, para formar la célula única llamada cigoto. Este cigoto contiene la información genética combinada de ambos progenitores y es el primer paso para el desarrollo de un nuevo ser. Vamos a dar un breve paso de lo que es la gametogénesis en el caso del óvulo y del espermatozoide. Antes que ocurra la fecundación, se forman los gametos en un proceso llamado gametogénesis. En el hombre se llama espermatogénesis y ocurre en los testículos. Aquí se producen millones de espermatozoides constantes. Y en el caso, en las mujeres, el proceso se llama ovogénesis y sucede en los ovarios. Este caso se forma un óvulo en cada ciclo menstrual. Estos gametos son haploides, es decir, que tienen la mitad de la carga genética, y cuando se unen durante la fecundación forman un cigoto diploide, que ya tiene la información genética completa del futuro individuo. La fecundación ocurre en un lugar muy específico, la trompa de falopio, justo en una zona llamada ampolla. Después de la ovulación, el óvulo es liberado por el ovario y captado por la trompa. Allí puede encontrarse con los espermatozoides que ya han subido por el aparato reproductor femenino. Si se encuentra en el momento adecuado, ocurre la fecundación. Para que ocurra una fecundación, no basta que el óvulo y el espermatozoide se encuentren. El ambiente del cuerpo femenino también tiene que ser adecuado. El óvulo solo puede ser fecundado durante unas 24 horas durante la ovulación y los espermatozoides deben estar vivos, moverse bien y pasar por un proceso llamado capacitación dentro del aparato reproductor femenino. Además, el pH de la vagina y el útero debe ser favorable. El moco cervical debe permitir el paso de los espermatozoides y no debe haber obstáculos físicos ni respuestas inmunológicas que los impidan. Me tocó el tema de transporte y capacitación de espermatozoides. Eh, el transporte de espermatozoides, los espermatozoides se crean en el túbulo semíferos y maduran en el epidídimo. Eh, y su eyaculación es en el conducto deferente, también en la próstata que suelta el líquido prostático, también en la vesícula que suelta el líquido seminal y por último se expulsa por la uretra, ¿no? El 3 en el aparato reproductor femenino. El espermatozoide cruza el cuello uterino, así cruzando también el útero y llega hasta las trompas de falopio. Pocos llegan a la zona de eh, ampular, ¿no? Ampular de la trompa. Pocos. Eh, Tenemos capacitación espermática. La capacitación espermática es la maduración del tracto reproductor femenino. ¿Esto qué quiere decir? Que el espermatozoide cruza el óvulo. Esto dura entre 6 a 8 horas. También tenemos cambios durante la capacitación, así como la alteración en la membrana plásmica del espermatozoide y también en el aumento de movilidad del hipermotilidad. Hipermotilidad. Ok. Tenemos acá la fecundación. Eh, Cruza 3. El espermatozoide cruza 3, que es la célula cúmula o foro, la zona pelúcida y la 3 sería la membrana plasmática del óvulo. Yo les voy a hablar sobre la fusión entre gametos y la formación del cigoto. Esto ocurre cuando se unen los gametos masculinos y femeninos. Esta unión da lugar a una célula diploide que contiene información genética de ambos progenitores. Luego tenemos al reconocimiento entre gametos. Aquí tenemos la quimioatracción. Aquí el óvulo libera sustancias químicas para atraer al espermatozoide. Tendríamos luego a la reacción acrosómica. Aquí el espermatozoide libera enzimas de la vesícula acrosómica. Como tercero tendríamos a la unión inicial. Aquí el espermatozoide se adhiere a la capa externa del óvulo. Luego tendremos a la penetración.
Aquí el espermatozoide atraviesa la zona pelúcida o membrana vitelina. Luego tendríamos a la fusión de membranas. Aquí se da la unión de membranas de ambos gametos, iniciando así la vida del cigoto. Luego tenemos al bloqueo de la polispermia. Tenemos aquí el bloqueo rápido y el bloqueo lento. En el bloqueo rápido se da la despolarización de la membrana del ovocito tras la entrada del primer espermatozoide. Esto evita temporalmente la entrada de otros. Luego tenemos al bloqueo lento. En esta se da la liberación de gránulos corticales que modifican la zona pelúcida, volviéndola así impenetrable para evitar así la polispermia. Luego tenemos a la unión de membranas. En esta, los espermatozoides, tras atravesar la zona pelúcida, contactan la membrana del ovocito, gracias a proteínas específicas. Tenemos sus membranas, luego se fusionan y el núcleo del espermatozoide ingresa al ovocito. Esto activa al ovocito para completar la meiosis 2 y formar el cigoto. Como último tendríamos a la formación del pronúcleos y cigotos. Aquí, tras la entrada del espermatozoide al ovocito, completa la meiosis 2 y forma su pronúcleo femenino. Luego el pronúcleo del espermatozoide se reorganiza y forma el pronúcleo masculino. Ambos pronúcleos se acercan sus membranas y desaparecen, y los cromosomas luego se alinean. Así se forma el cigoto diploide, que es la primera célula del nuevo ser. Continuando con la exposición, voy a hablar sobre un tema importante, que son las primeras etapas posteriores a la fecundación. Este proceso marcó el inicio de una nueva vida, ya que abarca varios momentos clave. Y el primero, veremos la segmentación, y donde el cigoto comienza a dividirse y forma estructuras como la mórula y el blastocito. Una vez que el óvulo ha sido fecundado, se forma lo que es el cigoto. Este comienza a dividirse en un proceso que se llama segmentación, y en los primeros días aparece lo que es la mórula, que aparece unas pequeñas moras de célula, que más adelante esas células se organizan y forman el blastocisto, una estructura que está lista para implantarse dentro del útero. La implantación. Este proceso ocurre más o menos entre el sexto y el séptimo día después de la fecundación. El blastocisto es el conjunto de células que se forma tras la fecundación. Viaja por la trompa de falopio hasta llegar al útero. Y ahí es en donde se adhiere al endometrio, que es la capa interna del útero, y este se introduce en él. Gracias a esto, el embrión puede recibir los nutrientes y también el oxígeno para poder seguir creciendo. La gastrulación. Esto sucede en la tercera semana, y en esta etapa el embrión deja de ser solo un grupo de células y se organiza. Durante este proceso ocurre algo llamado invaginación, que ocurre que un grupo de células se hunde hacia el interior del embrión, y gracias a este movimiento se forman las 3 capas germinales. El ectodermo, que formará la piel y el sistema nervioso. El mesodermo, que formará los músculos, huesos y también al sistema circulatorio. Y por último, el endodermo, que formará los órganos como el hígado, pulmones y los intestinos. Así, desde la fecundación hasta la gastrulación se da el inicio a las primeras etapas del desarrollo de la vida. Gracias por su atención.